estimados televidentes y oyentes. En este día, en el programa Autores y Libros del Mundo, tenemos el honor de estar con el señor Freddy Méndez Gutiérrez, autor de la novela corta Mama Anki y sus hijos fuera. Freddy Méndez Gutiérrez, ayacuchano de los años 1986, egresó de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de la Escuela de Educación Secundaria, de la especialidad de Lengua Española y Literatura con mención en Comunicación. Obtuvo la carrera de Derecho como segunda profesión. Trabajó como docente en primaria, secundaria, preparación preuniversitaria y alfabetización de adultos. Formó parte del elenco de danzas de la universidad en donde se formó. Por ello, está capacitado para guiar en danza, teatro, oratoria, declamación y liderazgo. Publicó su novela Mama Anki y sus hijos puercos en el año 2016. En el 2021 publica 4 libros de literatura universal, española, hispanoamericana y peruana. 2024. Publica un artículo científico denominado ¿Existe una relación entre la literatura y el derecho? En la revista científica del Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho, Rafael Velarde Álvarez. De esta manera es un profesor que elaboró en las diferentes academias preuniversitarias como la Academia Imperio, como también en los diferentes colegios de la región. Muy buen día, señor Freddy, bienvenido. Muchas gracias, querido Mateo. Ok, señor Freddy, como vemos aquí nuestros televidentes han tenido y han leído el nombre. Entonces, en esta oportunidad, nosotros les vamos a plantear algunas preguntas. Ok, nuestra primera pregunta es, ¿qué concepto nos puede brindar sobre la literatura, señor Freddy? Buenos días, público. Y pues respondiendo a la pregunta, Mateo, sobre ¿qué es la literatura? La literatura es arte, para empezar. ¿Pero qué es el arte? El arte es imitar la realidad. Imitar la realidad. Eso hace el arte, imitar la realidad. Si la literatura es arte, entonces también imita la realidad. Las cosas que pasan diariamente lo plasmamos en las obras, ayudándonos con las palabras. Eso sería la respuesta. Nuestra segunda pregunta es, ¿qué género literario y expresión literaria es su producción artística titulada Hablamos de género literario y en el siglo XX y XXI en el que estamos viviendo vemos la existencia del movimiento vanguardista. Y pues, ¿cuáles son esas características de este movimiento? Es que habla sobre todo la transformación del hombre en seres inhumanos. Y justamente la mayoría de las obras giran en torno a eso. Y mi obra tampoco es la excepción, porque si nosotros vemos, en esta obra nos muestra cómo 2 personas se convierten en chanchos. Eso es una manera de mostrar la transformación que los seres humanos hemos tenido. Ya no somos humanos, lamentablemente, en los últimos tiempos, sino nos hemos vuelto en animales. Y ejemplo de ello sería, por ejemplo, el caso de cómo has cogido un policía, ¿no? Ha descuartizado a una mujer. Yo te pregunto, Mateo, ¿puedes llamar humano a una persona que no tiene sentimientos sobre sus semejantes? Hacer esa barbaridad. Claro, señor Freddy, porque ahora la gente está muy transformada por diferentes tipos de cosas que pasan en la realidad y uno ya no sabe cómo confiar. Sí, pues entonces por eso, ¿saben de dónde viene el término humanismo? Esta palabra es inventada en el siglo XV y XVI. Y pues por nazis italianos plantean que nosotros somos humanos. Humanismo significa que las personas, por la capacidad de pensar y actuar bien. Pero lamentablemente hoy por hoy creo que ya no somos humanos, porque no razonamos bien ni hacemos bien las cosas. Claro, porque ahora la gente actúa a veces sin pensar en los Sí. Por eso sería, la obra estaría dentro del movimiento vanguardista y la corriente literaria al cual pertenece es el surrealismo. ¿Pero qué es el surrealismo? La palabra sur y más realismo, sur es lo mismo, es decir, super.
si dijéramos super realismo, más o menos eso sería la corriente a cual pertenece, super realismo. A ver, Mate, yo te pregunto, ¿qué entiendes si digo super hombre? Un humano muy poderoso. O sea, es más que hombre, ¿no? Es super hombre. Si te dijera super mujer, Sería más que mujer. Super casa, sería más que una casa. O sea, es super, no enorme, está por encima de una casa. ¿No? Super realismo, está por encima de la realidad. Y cuando hablamos de algo que está por encima de la realidad es cuando hay fantasía, cuando hay bastante ilusión. Y nosotros podemos ver en esta obra cómo es que hay, por ejemplo, animales que hablan, o anillos que hacen milagros, pañuelos que te ofrecen cosas que tú anhelas, ¿no? Entonces, esas serían ya, no, que se alejan de la realidad bastante. Sobre todo en Latinoamérica, que nunca hemos visto un castillo, en esta obra aparece un castillo, por ejemplo. Claro, porque aquí en nuestro Perú tenemos tanto que explotar, pero no lo vemos. Sí. Bueno, nuestra tercera pregunta es, ¿el título de la obra es una creación autóctona o fue sugerencia de un familiar o no? En este caso, el título Mamá y sus hijos puercos es una creación mía, no nadie me ha sugerido y pues yo ya lo tenía puesto este título desde el momento en que quería crear una historia en base a una mamá quien tendría que ser protagonista, entonces el título gira en torno al protagonista que es la señora Angie, que es la mamá. Otra pregunta saliéndonos de nuestras preguntas principales. ¿Anki de dónde viene? Angie es el nombre que se escoge para la obra siendo una palabra andina, o sea, es como por ejemplo si tú dices Michael o dices Jordan, son nombres extranjeros, ¿no? Como uno dice Mateo, pues es un nombre hebreo, ¿no? Entonces, los nombres tienen sus orígenes, ¿no? Entonces, en este caso, Anki es un nombre andino, como lo llaman otros, serrano, campesino, y pues como la obra tiene un protagonista que representa al mundo andino, es quechua hablante, por ahí como que va el nombre Anki. Nuestra cuarta pregunta es, ¿tuvo algún título anterior que quedó en la historia, tal como sucedió con algunas obras famosas y grandes como Pedro Páramo, que se tituló antes Los Murmullos, o la novela La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, que se llamó Antes la Niebla? Sí, pues Mario Vargas Llosa lo tituló Antes Niebla, ¿no? O Los Murmullos de Pedro Páramo. En mi caso, no tanto así, pero como que sí podíamos hablar de que había un título anterior, ¿no? ¿Cómo así? Yo cuando presento a la editorial la novela esta, pues yo les digo, ahí está el título y todo, y como dice propuesto por mí. Entonces resulta de que pues se publica el libro, ¿no? Y siempre yo he dicho de que mi novela se llama Mama Anki. Mama Anki. Y siempre lo digo así, mi novela Mama Anki. Pero sin embargo uno mira bien el título y fíjate que dice mamá. O sea, es distinto decir mamá que decir mamá, ¿no? ¿Y por qué? Mamá. ¿Por qué yo ponía mamá? Porque como te digo, desde el principio pues, la obra gira en torno a la realidad andina, el mundo quechua hablante. Y la gente que habla quechua no te dice mamá, sino te dice mamá. Mamá. Entonces, por esa razón es que desde el título también mencionábamos que era Mama Anki, por una cuestión de que pertenece al mundo andino, ¿no? Pero la editorial lo cambió y pues se quedó con Mama Anki. Podríamos plantear de que tuvo un título anterior llamado Mama Anki. Y hoy por hoy se llama Mama Anki. El nombre editorial Sí. las ha dicho, no, este señor está. Sus correctores idiomáticos lo habrán corregido por su dignidad también de ellos, porque tampoco un título de una empresa prestigiosa podría ir mal escrito, ¿no? Tú sabes que la imagen de uno está en el dominio de lo que es signo de puntuación, tildación y mayúscula. Eso es Claro, lo que sea más prestigioso claro. para ellos. Sí. Otra pregunta saliéndonos, y muchos que hemos leído su obra, hemos visto que la obra, todas las imágenes, ¿usted las dibujó o hizo un esquema o le hizo una editorial? La editorial tiene también su parte de imagen, de pictografías. Entonces, la editorial es muy buena porque, como dice, tiene sus correctores de las palabras, tiene su dibujante y así. Es una empresa bastante grande, tiene garantía. Ellos ofrecieron la idea. Nuestra quinta pregunta es, ¿a qué movimiento artístico pertenece la novela Mamá y sus hijos?
¿A qué movimiento artístico? Pertenece, como ya antes dije, al movimiento vanguardista, la literatura del siglo XX, donde tocamos temas de problemas, de la transformación en esta sociedad tan degradada. O sea, ¿no? Es una obra Vanguardista. claro, porque la obra nos muestra el valor de una madre y además saber valorar a la madre, porque cuando ya lo que hace a veces la literatura, ahora en el siglo XX es a base de transformaciones, ¿no? Y en el libro lo describe así, una transformación de humano a cerdo, y todavía queda por supuesto. Ok, Y la novela Mamá y los puercos pertenece a la corriente surrealista, como se decía, porque hay cierta rebasa la ficción dentro de la literatura. ¿Sí? Ok, señor. Nuestra séptima pregunta es: ¿la transformación de los personajes es una conversión metamórfica como sucedió en la novela de Kafka en la Metamorfosis? ¿Cuál será la Cuando hablamos de transformaciones, como dices en pregunta, una podría ser metafórica y otra puede ser literaria. Metafórica implica de que la transformación no es que se da la transformación, sino es un decir. Pero cuando tú dices literal, significa letra por en animal, ¿no? Entonces, es como cuando no es que te hayas convertido en algo para montar, sino entiendes rápido las cosas. Entonces eso se llama metafórico. podría ser posible, pero otra cosa sería convertirnos con un hechizo. Imagínate tu mamá que tiene cara de bruja, te dice, Mateo, eres una bestia, y te convierten para cargar bultos. Eso es ser literal, ¿no? Y podría pasar en algunas obras, pero en nuestro caso, la obra nos ofrece una transformación metafórica, que significa, es un decir, porque la verdad, los hermanos jamás se han convertido en chanchos, sino que es un decir, porque la obra nos quiere mostrar cómo es que la religiosa ya se debe ver en esta obra, porque decimos que los seres humanos nos equivocamos, pecamos, pero al pecar hay algunos errores que lamentablemente nos cuestan en la vida y nos la cobra la vida, ¿sí? Nos cobra la vida, y tarde o temprano llega el castigo, ¿sí? Lamentablemente. Y algunos seguimos en el error, en el pecado, no entendemos que no debemos hacer eso, como el caso de mentir a los padres, faltar respeto a los papás, o algunos delincuentes que siguen robando a pesar de que caen a la cárcel, pero sigue. Lo que no saben ellos es que en algunos, imagínate un ladrón que roba, otra vez vuelve a la cárcel, roba, en una de esas le cortan el brazo, en otra vez le cortan una pierna. Sigue vivo, pero lo han inhabilitado, ya se convierte en un ser que va a sufrir mucho en su vida. Pero ¿quién le manda a seguir robando? Insiste en su pecado, entonces también Dios nos ayuda, pero hasta donde Él puede, ¿no? Tampoco nosotros podemos acostumbrarnos a jugar con la vida. La vida nos cobra. Otra cosa también es por qué el ladrón, ¿no? Porque cuando aquí en nuestro Perú, no hablando de más lugares, nuestra autoridad es poco firme en dar sentencias, y a veces a un criminal que ha robado no le da una sentencia por 3 años, sino es una investigación corta y luego lo suelta. Sí. Y sigue. Nuestra pregunta 8 es: ahora que ya entramos en la obra, ¿nos puede detallar algunos pasajes a modo de secuencia cronológica? Sí, una sinopsis, un resumen argumentativo. La obra comienza cuando la señora Angie queda viuda, ya que su esposo no es ahí cuando comienza la historia, cuando ya no hay control de la casa. 3 hijos, 2 mayores que se vuelven muy vulgares, groseros, y un hijo menor que hace lo imposible para mantener la casa, y pues al final mamá pide que trabaje, ¿no? Y ellos prometieron trabajar porque mamá les consiguió semillas, pero qué elegante. Cuando llegó el tiempo de cosecha, mamá pidió y ellos que deciden llevarla a la chacra, pero si nunca habían trabajado, hábil de tanto caminar por ahí, había visto una chacra muy bonita trabajada por alguna gente muy responsable, y ahí lo llevan, ¿no? Y lo entregan como si hubieran trabajado. Y de ahí ocasionan terribles situaciones como, ¿no? El dueño de la chacra, ya cuando se aclaran las cosas,
Imagínate, le mete un diente creo que en la cara, ¿no? Imagínate en la cara y una patada ahí. Imagínate, Mateo, ponte el momento en que tú estás metiéndole un puñete a una mujer, porque es de varón a mujer, no es de género. ¿Cómo te sentirías? Yo creo que es una situación bastante violenta y da hasta ganas de llorar. Pero eso, ¿por qué sucede? Es por una acción negativa de los hijos, ¿no? Campante llevaron a una chaca primera de ellos. Y entonces, al final, mamá enferma casi 15 días, hermano Freddy, el menor, que tiene que asumir la responsabilidad de otros, cuidando, ¿no? Y luego aparecen los hijos después de casi 15 días con la promesa, como ahí está, la obra nos muestra que los jóvenes chanchos que van a ser, se acostumbran a prometer y nunca cumplir. Y ahora vienen con la promesa, van a trabajar, pero como en el pueblo todos lo conocen, nadie le daría trabajo. Y como que este discurso es coherente, ¿no? Sí, concuerda cuando dice de que aquí todos nos conocen y no nos van a dar trabajo. Entonces dicen, vámonos a otro pueblo, trabajamos. Ya, mamá hace todo, pero el hermano Freddy ahí también, como siempre, siendo responsable, quiere también aportar en este proyecto de trabajo en otro pueblo. Van a viajar los tres, pero en el camino los demás mayores se comen su alimento y lo dejan de hambre ahí, cortando el camino. Y hay otra vez la situación religiosa. En esta obra se ve bastante la cuestión cristiana, pues vemos cómo le aparece un hombre vestido de blanco, el mismo que le aparece, le ofrece un pañuelo, un anillo, el cual va a ser salvaguarda cuando llegue a ayudarnos a la bruja que convierte en chancho a las personas. Ya sus hermanos eran chanchos, ¿no? Pero la bruja tampoco es pues descuidada. ¿Qué hace? Le arrebata su pañuelo y lo quema, ¿no? Le quita el anillo y lo guarda, pero ahí aparece quién, Mateo, una ratita, ¿no? ¿De qué color? Blanco. Tú ya sabrás quién es esta ratita blanca. ¿Quién es? Es pues nuestro Dios, porque de cierta forma eso es la idea, para que entendamos de que Dios está siempre con nosotros en los momentos más necesitados sin que nos demos cuenta de lo que es y de cómo la bruja va a desaparecer. O sea, la maldad no dura 1000 años. Por ahí dicen las frases de que no hay mal que dure 100. Entonces la bruja murió, ¿no? Gracias a Fred y liberó a todo este lugar donde estaban chanchos, la gente, y ahí se va y sabemos que llega a un lugar mayor. Es Dios. Y como te das cuenta, Dios no te abandona. Dios está ahí cuando más lo necesitas. Sí, con Mateo, te cuento que Freddy, el protagonista que está caminando, es muy buena gente, ¿no? Y nos muestra entonces al frente que había un castillo, y allá pues sabemos dónde hay castillo, hay un rey y una princesa, que será pues, ¿no? El inicio de amor para Freddy. La chica Irma se enamora y vuelven donde su madre, después de tiempo. Recogen a su mamá y se vienen hacia Huamanga, el escenario también Huamanga, y en la obra tratamos de identificarnos con esta zona, con las zonas turísticas, con Machu Picchu, mejor dicho, y Machu Picchu para Cusco, pues Cerro Chichimay para nosotros es una zona turística la más recomendable. Casa Huamanga, ¿dónde voy? Esta no es accesible, y cosas un poquito lejos, ya no sé quién no está más lejos, entonces pues Mirador es uno de los lugares más atractivos y por ende la obra aparece y termina ahí, ¿no? Claro, con un pequeño accidente porque en la salida cuando se acaba el hechizo, sí. Todos se recuperan menos uno. Sí. Que yo estaba comenzando a recuperar la plaga de mi mano, pero tenía rasgos de cachito. Entonces vemos y no lo dejan en una. Nos puede dar una segunda oportunidad, pero hay momentos en los que nosotros cometemos errores, las que ya nos dan la oportunidad y lamentablemente ya nos jodimos con ellos. Ahí en esta hora hay una persona que no recupera su humanidad, ¿no? Se queda en chancho, le ayudaron los demás, le subieron a un aro porque saben que ellos ya no comían, ¿no? Eran alimentos para la bruja, ¿sí? Y él lo dejaron ahí, pero ¿cómo terminó? No, que Freddy cuando volvía con su enamorada, sin saber, se lo mató, ¿no? Y entonces, frase, bien es cierto que nosotros debemos saber que nuestros errores nos podemos retractar y remediarlos, ¿ya? Y de lo que los delincuentes podemos decir, yo ya no quiero robar y me convierto en una buena persona. Pero hay ciertos errores que cometemos que ya no tienen vuelta, como el caso del señor policía que mató, descuartó y se colgó, ¿no? Su mente no pudo resistir a la idea de cómo él ha hecho daño a una mujer y se mató, ¿no? Él sería chancho para siempre, el policía.
A eso Claro, vamos. también porque también la obra nos dice, ay Dios, que cada una cosa. Sí, ya ven, muy bien. Entonces, una buena relación con eso. La pregunta es, ¿qué figura literaria se le venía en su obra cuando no pudo aparecer? El ratón, el pez y el bebé. Cuando hablamos de figuras, Mateo, empezamos viendo que una figura literaria son adornos, maquillajes que los escritores tratamos de echarle a una obra para así convertir atractivo, ¿no? Para el público lector. Y hay tantas figuras como metáforas, símiles, hipérbole, ¿no? En esta obra, por ejemplo, comienza diciendo, mucho quiero llorar, mucho quiero llorar. Y seguramente, si tú escuchas bien, mucho quiero llorar, ajá, es un español que no está respetando el orden correcto de las palabras, ¿no? Sí, ajá, y se usa la coma hiperbática justamente porque hay una figura literaria llamada hiperbatón que consiste en desordenar las palabras. Pero, te cuento algo, Mateo, aquí solo para hablar de hiperbatón, ¿ya? La hiperbatón, por ejemplo, los de la sierra no sale natural en desordenar las palabras, ¿sí? Tú no dices, estoy yendo a comprar pan, sino dices, estoy, por ejemplo, dices, ¿no? Yendo estoy a comprar pancito. Eso es un término menos de hablar quechua. Y entonces, ¿qué pasa? Nos criticaban porque hablábamos de desordenar las palabras. Pero te cuento que el hiperbatón, el desordenar las palabras, nació ¿dónde? En la clase alta. O sea, con la gente de élite, con esa gente que habla el buen castellano. ¿Y por qué? Es porque la clase alta, al no ver una manera de diferenciarse de la chusma, dice, uy, pero si ellos hablan igual que ellos, igual que nosotros, ¿cómo lo diferenciamos? Parecía más bonito. Y empezaron a desordenarlo. Ahí salió un sonido raro. Y entonces dijeron, a eso se le habla de nosotros. Y eso es el hiperbatón. O sea, no es que de la nada salió, sino que la clase alta intentó tergiversar el orden de las palabras para buscar un sonido raro. Pero terminó cerrando la Ah, casi, entonces. Ahí está una de las figuras. Okay. La pregunta es, ¿alguien de los personajes representa a usted en la obra? Qué buena pregunta, Mateo. Normalmente los autores tienen ese gran detalle de la pregunta, ¿no? Oye, alguno de los personajes eres tú, ¿no? Tantas obras como Jorge Isaacs, que en su novela María él mismo aparece, o José María Rieras, que aparece dentro con el nombre de Ernesto. Y así tantas obras que los autores aparecen dentro de la obra. Anótalo, ¿no? En María aparece el autor Jorge Isaacs con el nombre de Efraín. En Los ríos profundos, el gran autor que se metió un disparo en su trabajo, un tal José María Rieras, también aparece en su obra con el nombre de Ernesto. Y pues, en todo caso, no es novedad que los autores aparezcan en su obra. En mi caso, no hay un personaje que represente exactamente mi vida, pero obviamente, porque obviamente todos mis personajes actúan, se desempeñan de acuerdo con lo que yo pienso, ¿no? Regularmente, claro, pero a partir de ahí se explaya más, ¿no? Puede ser tu vida, pero tu vida yo lo analizo desde mi perspectiva, ¿no? Entonces hay algo de mí en muchos personajes. Nuestra pregunta 11. ¿Cuál es el objetivo de la obra? Puesto que todo autor persigue un propósito, una finalidad, como sucedió con la gran novela moderna, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que buscó ridiculizar a las obras de caballería o las epopeyas. En Divina Comedia persigue la reflexión de los pecadores y la búsqueda Escribir así de la nada, pues, siempre hay un objetivo que se persigue. Así como dice, si Quijote buscó ridiculizar, hacer quedar mal a los amigos de caballería, ¿qué le habrán hecho pues a Miguel de Cervantes, ¿no? O cuando Dante escribe la obra Divina Comedia, y también busca que los pecadores, nosotros, reflexionemos, pensemos en nuestros pecados y nos tengamos que arrepentir. Claro, porque nunca me han llevado caso, porque hay una representación sobre la Divina Comedia. Aunque la Divina Comedia yo la tomo como que le dicen Divina Comedia, pero te muestra monstruos a veces. Sí. Entonces es como algo que te comienza a confundir, pero terminas la historia reflexionando. Ah, claro,
sea, porque esta vez no dice divino, podría decir, hermoso será la obra para un personaje peluchecito, algo así, ¿no? Pero ahí, mira qué bonito Mateo, como dice, y es que la obra no se llamó Divina Comedia, la obra se llamaba, mira, en su título original no es Divina Comedia, su título original que lo puso el autor Dante Alighieri es nada más comedia, nada más, sino que uno de sus amigos al leer dijo, wow, qué divina obra, y ahí se quedó con el título Divina Comedia. Ajá. ¿Y por qué dijo divina? Porque ofrecía unas historias maravillosas a base de, como dices, monstruos, animales con varias cabezas, no sé, gente ahogando en sangre, o tal vez correteando bajo el sol que llovía fuego, ¿no? Cosas raras, feas. Y también te dan eso para que tú te arrepientes de tu pecado, ¿no? Es como tu mamá que cuando robas 20 mira, te hace corto, así te va a cortar. No robo, te arrepientes, ¿no? Pero ¿con qué te está controlando para que te arrepientas? Con un terror. Más o menos así va. Terminando la pregunta, Mateo, te digo que la obra persigue un objetivo y eso es el valor infinito de nuestras madres. La mamá, no hay un ser en el mundo que pueda ocupar su lugar. Hay que respetarla, hay que quererla, en vez de estar haciéndole sufrir. Porque hay muchos, por ejemplo, aquí mismo, habrán estudiantes como el de los personajes que le iban a otra chakra, ¿no? Aquí también hay personajes que lamentablemente hasta llevan tareas de otras personas, ¿no? Sí, algunos hasta dicen, no, sí he presentado mi trabajo, nunca lo presentó. O alguien, no, yo me comporto bonito, pero en el salón lo hacen de una manera negativa. Su mamá a veces es engañada por su hijo, pero cuando va al colegio le miran mal. Eso es como si en la obra le meten un puñete en la cara. Es tan parecido una mirada negativa a una mamá, ¿no? ¿Quién le hace eso? Un hijo. Y entonces la intención es que cambiemos nuestra actitud negativa y convertirla en positivo y no entrar para nuestras mamás. Vamos a la portada de ¿usted cree que el lector se confunda con Mamá y con esta imagen? ¿O también por los hijos puercos? O sea, cuando la primera vez que yo vi el libro, yo pensé que la mamá era la bruja que le convertía, pero al comenzar a leer me di cuenta que no era así. Ahí, qué bonita pregunta, ¿no? Porque la verdad, pues claro, con el título podríamos pensar que mamá ella, ¿no? Qué bonito. Pero sin embargo es la bruja de uno de los pasajes, ¿no? Entonces, qué buena percepción, pues sabemos muy bien. Pero ayer, como dice, ¿no? Un buen lector es aquel que comienza con una idea de qué trata la obra viendo la portada. Pero también dice la frase que no juzgues por la portada. Y entonces uno dice, quiere ser una bruja mala, ¿no? Sí o no, que se va viendo. Pero no es así, ¿no? Entonces, gracias Mateo por eso. Ok, nuestra pregunta 12. ¿Habla de la política y la religión en su novela Mamá y sus hijos puercos? De la política y la religión, sí. De la política, por ejemplo, se puede decir tangencial, no tan profundo. Se habla sobre la guerra civil que hemos atravesado en los años 80, 90. Se menciona algo de terrorismo, ¿no? Entonces, temas violentos. Al inicio de la obra, ¿no? De la obra, cuando papá de Freddy está comenzando, en otros países cuando pasa esto, la ayuda viene directa. Entonces, pero uno de los hermanos le dice, Freddy está haciendo algo porque aquí en nuestro país no sabemos ni siquiera quién será, después no entiendo. ¿Qué será? No como se entiende que va a cobrar vidas y sí, claro. Oye, qué bonita esa parte que rescataste, Mateo, justamente. Sí, también hay, así, la política debe ser enseñar a la gente con pocas palabras, porque hacer un testamento, formar unas leyes que por ahí, ¿qué significa? ¿No? Hablar de política, hablamos de política para que la gente pueda entender nuestra realidad, con pocas palabras. Claro, y este libro, al ser lanzado en el 2016, todavía esto todavía perdura. Sí. Es como una obra futurista, ¿no? Los autores tienen ese gran detalle de que nuestro trabajo es también viajar en el tiempo o retroceder en el tiempo, pero no están cabezas. El presente nos sirve para viajar al futuro, como también retroceder al pasado. Como en Viaje al centro de la Tierra, se ve que cuando llegan al centro de la Tierra es como un mundo prehistórico. Claro, eso es un retroceso. Está un retroceso. Ok, sí.
Nuestra pregunta 3. Finalmente, ¿tiene alguna otra publicación que sea de textos artísticos o científicos o artículos? Sí, dentro de una producción yo tengo, por ejemplo, textos no literarios, textos científicos, aportes a lo académico y la formación de conocimiento, que es 4 libros de literatura, que son literatura universal, español, hispanoamericana y peruana, que se ha publicado. De esta manera, para ustedes, querido público, con el autor de las novelas de Mamá y sus hijos puercos, el profesor y abogado Freddy Méndez Montoya. Muchas gracias, Mateo, entonces, por la invitación, muy agradecido por ese espacio que brindan a los autores. Una pregunta más, señor Freddy, Vamos. para ya terminar. Dos preguntitas. Vamos. Los personajes de terror, se podría decir, que se encuentran en los pasajes del libro, ¿son leyendas urbanas o simplemente son de su imaginación? Por ejemplo, la bruja que convierte a los puercos, muchos sabemos que es una metáfora, ¿no? Sí. Entonces eso no sería tanto una leyenda urbana. Pero la chica con la que se encuentra... ¿De la leche? ¿De María? Algo así. ¿Cómo se llama? De la chica que se encuentra con uno de los hermanos en el camino y entra a su casa y una chica con agua muy suave, ¿no? Pero cuando están durmiendo, descubre la cabeza y era una bruja, ¿no? Un demonio, ¿no? Demonio. Y la tiene y corre, ¿no? Entre uno de los niños le persigue, le toca al padre más o menos. Sí, eso, por ejemplo, sí, tienes razón, esos son ya mitos populares que se han escuchado. Esos son los relatos ancestrales, mi abuela hablaba. Ya es un relato nuevo de la sociedad que yo he tratado de rescatarlo también antes que se pierda en esto. Claro, también porque al final del libro, casi se podría decir, ¿no? Casi ya al finalcito, si nos damos cuenta, sigue la historia de María y Ronnie, ¿no? O no sé, pero yo al leerlo intenté comprender que la familia de María sabe que no, porque Ronnie le pide ayuda a Madeo, el brujo Aymara. Y entonces duermen los papás de la chica y no tienen una noche libre, se podría decir. Entonces, una pregunta. La última leyenda que cuentan donde un recién difunto lo llevan al cementerio y una chica, ¿no?, que tenía un esposo borracho y a su esposo le encantaba la carne, va y como no tenían plata comienza a cortar partes del cuerpo y se las cocina. ¿Esa es María o...? Ay, ya, qué bueno también, ¿no? Porque hay un personaje llamado María, que es la pareja de Ronnie, un muchacho que fue hasta México, pasó toda la vida y se hizo psicólogo, vuelve a Chuschi, ¿no? Y luego se va a la selva, donde el escenario es Pampa Aurora, ¿no? Y Pampa Aurora es una región selvática de Ayacucho, y entonces, mientras Chuschi es una sierra de Ayacucho también, entonces él es serrano, pero se va a la selva, y ahí conoce justamente a María, ¿no? Se hacen pareja y toda la historia. Pero la María que aparece dentro del relato de terror no es él, sino es nada más una coincidencia. Porque también al lector le hubiese Bueno, por eso también hay que estar muy concentrados para poder no caer en eso. Se llama la técnica del ping-pong, pero esta no se llamaría técnica del ping-pong. Técnica del ping-pong es aquello en el que, por ejemplo, te ponen nombre de José, ¿ya? José por aquí, José por allá, pero son diferentes José. José María, José Arcadio, José primero, José segundo. Eso te va bloqueando y se llama técnica del ping-pong, para que no sepas quién está actuando en realidad. Pero aquí no es mucho, solo son 2 veces que aparece María y podría ser uno y el otro, ¿no? Sí. Otra de mis preguntas es, ¿usted desearía salvar por ejemplo, Mamá y Cómodos? Sería, tiene que salir una segunda publicación de esta novela, porque una obra, si no sale por segunda vez, habrá fracasado en su existencia. Sí, sí, es como el joven que nunca llega a madurar. Recuerda que el joven es el mejor momento de su vida, pero cuando madura es cuando se nota las cosas que en su mejor momento ha hecho. O sea, si tú eres joven y no has hecho nada bueno en tu vida, pues a viejo llegarás para no disfrutar.
Y entonces las obras son igual. Si no llegan a editarse por segunda vez, entonces te quedaste como joven. Implica que nunca maduraste, que nunca disfrutaste de la vida. Porque la adultez es para disfrutar la vida. Y la juventud es para hacer las cosas que debemos hacer para que no en adulto podamos nosotros disfrutar también. Muchísimas gracias, señor Freddy. Ahora sí nos despedimos. Muchas gracias, Mateo, muy agradecido por la entrevista. Sí, Muchas muchas gracias a gracias, público. ¡Eh!